¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Mañana a las 8:30 de la mañana iniciará la audiencia de vinculación al vicepresidente Jorge Glas por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El abogado de Glas asegura que confía en que el fiscal general Carlos Baca no llamará a juicio a su defendido por falta de pruebas, mientras que juristas independientes sostienen que hay una sensación de impunidad y cálculo político. Aquí empezamos. ¿Usted tiene pruebas de toda esa impunidad que dice que... sabe que el titular de la acción penal pública es la Fiscalía, según el artículo... Usted forma parte del entramado. Eso, señor. Usted forma parte primero de las injurias. Usted forma parte de las infamias. Presente una prueba usted, pues, señor. ¿Por qué, pues? No hay ninguna La prueba. Fiscalía es la que tiene que hacer eso. En hora 25 tuvo lugar el debate jurídico sobre la situación del vicepresidente Jorge Glas, con miras a su vinculación penal por presunta asociación ilícita que está prevista para este martes. Yo estoy plenamente seguro que el fiscal general del Estado, con la documentación que vamos a presentar, en su momento procesal oportuno, él tendría que abstenerse de acusar. Harta confianza en el fiscal. No, señor, Baca, yo tengo confianza en la inocencia. Alemer Vera, otrora abogado del expresidente Correa, defiende la institucionalidad del país y la actuación del fiscal Carlos Baca. Confiamos en la justicia, confiamos en la fiscalía, pero lo que no podemos permitir, ninguna persona puede permitir, es que se rompa el orden constitucional. Mientras en la orilla de enfrente, este jurista sostiene que existe cálculo político y una sensación de impunidad en el país. Yo por un primer momento me emocioné mucho cuando vi el dictamen, el pedido de la fiscal Salazar. Después me he desilusionado un poco porque veo que hay un juego, un cálculo político. Sin embargo, a pesar de mi desconfianza, espero que las cosas cambien por el bien del país. Porque la peor sensación que puede tener un país, una sociedad democrática, es la sensación de la impunidad. La defensa del vicepresidente reitera las afirmaciones de Glas, en el sentido de que ya ha sido juzgado por la opinión pública y no se deja trabajar a la justicia. Porque todo eso es un escándalo mediático, político. Ven, aquí hay dos representantes de este escándalo. Mientras, del otro lado, este constitucionalista sostiene que durante los 10 años del gobierno anterior se hicieron reformas para proteger a los funcionarios que pudieran tener problemas con la justicia. ¿Qué queda en mi percepción? Porque yo por mí, no por el resto. Impunidad. Protegido primero por la legislación. Una legislación que antiguamente establecía como peculado la contratación a dedo, ¿o me equivoco? Este martes el vicepresidente Glas será vinculado al juicio penal por presunta asociación ilícita y de allí en más será el fiscal Carlos Baca quien conduzca la investigación, confirme la acusación y eventualmente procese por otro delito o lo libere de culpa al segundo mandatario. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente del Consejo de la Judicatura firmó una medida cautelar de suspensión de funciones por 90 días contra el conjuez Marco Maldonado como parte de la investigación de la supuesta intromisión del excontralor Carlos Polit en una decisión judicial. El audio que presentó la Fiscalía el pasado 7 de agosto como parte de la formulación de cargos contra el excontralor Carlos Polit permitió la apertura de un expediente disciplinario contra Marco Maldonado, conjuez de la Corte Nacional de Justicia. Como parte del análisis de todo el proceso, el presidente del Consejo de la Judicatura firmó la suspensión de funciones de este funcionario por un lapso de 90 días. Que el Consejo inició una investigación porque se trataba de elementos de indicios en la que se menciona que el excontralor Polit habría de alguna manera incidido en la decisión que tomó el doctor Marco Maldonado. En respuesta a las denuncias de la destitución ilegal de cerca de 40 magistrados a nivel nacional, YALC asegura que la medida es el resultado de errores inexcusables. En el 2016 se presentaron 617 quejas, de las cuales 12 terminaron con destitución del juez, es decir, un 1,95% de las denuncias presentadas. El 98% terminó con la ratificación de inocencia. Respecto al presente año, se presentaron 344 quejas, que representan el 0,09% del universo de causas. De ellas, 5 jueces han sido destituidos por error inexcusable. Al hacer referencia de la destitución del juez Richard Proaño, el presidente manifiesta que la medida la tomó un consejo de transición. Fue destituido en el año, corríjanme, 2012.
Este Consejo de la Judicatura está en funciones del año 2013. Pues primera precisión. El señor Proaño no fue destituido por este Consejo de la Judicatura. En medio de denuncias de supuestas irregularidades en la función judicial, el dignatario señala el supuesto intento de debilitar esta función por intereses económicos, pues la independencia judicial no es un privilegio del juez, sino un derecho del ciudadano. Daniela Valencia, 24 horas. La oposición asegura que en Alianza País se intenta acercar al presidente Moreno. El asambleísta oficialista Augusto Espinosa reconoce que las renuncias de Patiño, Pavón y Hernández son una alerta para el primer mandatario. Que sí, que estas renuncias sí representan un llamado para el presidente Lenín Moreno. Que sí es una alerta para el presidente Lenín Moreno sobre la necesidad de mantenerse fiel y leal a la revolución ciudadana. Lo reconocía esta mañana el asambleísta de Alianza País, Augusto Espinosa, en el set de desayunos. Desde la oposición van más allá y quieren advertirle al presidente de la República que esto es solo el principio, que tendrá un escenario difícil con Alianza País como oposición. Plantearle al Ecuador el riesgo que tiene el presidente de la República de estar secuestrado por un grupo que está tratando de esconder y de tapar los casos de corrupción que se han dado en el gobierno. Secuestrado, no, lo único que nosotros le exigimos al presidente Lenín Moreno y le pedimos como compañero militante de Alianza País es que sea fiel al proyecto político. Y niegan que estos problemas internos puedan alterar la gobernabilidad del presidente, incluso desde la Asamblea. No, esperamos que no, y además lo importante es tratarlos. Un tema que no se trata después sí puede generar algún problema, ¿no es cierto? Pero si lo tratamos adecuadamente, esperemos que no. Pero en Alianza País lo que no rechazan es que ya están pensando en el futuro. Lo dejaba entrever Virgilio Hernández cuando anunció su renuncia y dijo que iba a fortalecer el movimiento político. Encontrar formas superiores de unidad para evitar que en el 2019, en el 2021, pueda la derecha política que ahora pretende ser moralizadora, volver al Ecuador. En la oposición advierten que frente al posible escenario como a papeles invertidos, ahora serán ellos quienes deberán crear el escenario de gobernabilidad que necesitará el presidente Lenín Moreno. Dayana Monroy, 24 horas. El presidente Lenín Moreno se reúne a esta hora con los jefes negociadores del acuerdo de paz en el Palacio de Carondelet, donde además ministros hablaron de la situación política en el interior de Alianza País. María Gracia Acosta sigue muy de cerca este encuentro. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás, Gisela? Amigos, buenas tardes. Después de la renuncia de los 3 funcionarios el pasado viernes, hoy llegaron hasta acá, el Palacio de Carondelet, varios ministros de Estado por la agenda prevista. Esto mientras el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante el decreto 132, aceptó ya la separación de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Ricardo Patiño y oficializó el encargo de la Secretaría de Gestión de la Política a Miguel Carvajal, ministro de Defensa. Sobre estas renuncias y la situación al interior del gobierno, hubo secretarios de Estado que no quisieron referirse y prefirieron ignorar nuestras preguntas, mientras otros ministros sí hablaron y justificaron que al interior la situación es normal y no habría facturas, entre ellos el secretario de Educación y también de la CNCID. Escuchemos sus declaraciones al respecto. Estabilidad total. Ahí es absolutamente respetable la posición de los ministros que renunciaron, pero el gobierno sigue. No, para nada, muy tranquilo. ¿No estables después de la renuncia del viernes? Estables y trabajando. El gobierno está trabajando y empeñado absolutamente en el cumplimiento del plan de campaña. ¿Se ha conversado sobre la decisión de ellos? ¿Se ha argumentado, por ejemplo, el por qué tomaron la decisión de ese No, mire, el gobierno está en este momento dedicado a cumplir las tareas y los desafíos que se han planteado. Es obvio que respetamos la decisión de cualquiera de los miembros del gabinete. El grueso del gabinete y la orientación del presidente es que seguimos trabajando. Hay que entender que es un tema de Alianza País y no del gobierno. Exactamente, digamos, es un tema que está mucho más en el contexto de la discusión interna de Alianza País. El gobierno continúa, trabaja y se mantiene. Vengo ahora. ¿Ruptura en el movimiento País? No creo. Y hace pocos minutos concluyó ya la reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, y los representantes, los jefes negociadores del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Pablo Beltrán, y también del gobierno colombiano, Juan Camilo Restrepo. Ellos quisieron venir acá a agradecer la gestión de Ecuador, mientras Lenín Moreno habló sobre la necesidad de la paz y el apoyo del gobierno de Ecuador. Escuchemos las palabras del primer mandatario. El deseo fundamental es que haya paz, que podamos disfrutar de la paz, que podamos gozar de la paz.
que ya los azoramientos, que ya las tensiones bajen completamente y que, al igual que lo hizo las FARC, pues el ELN se integre a la vida democrática, política, y por supuesto a ellos y a todo el pueblo colombiano, querido pueblo para nosotros, desearles que esa vida democrática del ELN sea de éxito y sea productiva para la democracia del país. A su ingreso a Carondelet, Pablo Beltrán y Juan Camilo Restrepo hablaron acerca del optimismo que tienen sobre el cese al fuego que aspiran a que pueda darse antes de la visita del Papa a Colombia. Esta semana estamos terminando el ciclo y el último trabajo que falta por concluir es pactar un cese bilateral temporal que se va a dar a propósito de la venida del Papa a Colombia. ¿Y hubo del desminado también? ¿Estaba previsto en esta fase? Sí, va incluido ahí. Hemos acordado un programa piloto de desminado, pero ahora sigue determinar el sitio y todas las modalidades. Eso será después de la llegada del Papa. Hasta ahora el cumplimiento, ¿cómo va? Pues estamos comenzando, yo creo que vamos bien, llevamos 6 meses apenas de diálogos. Recordemos que las conversaciones con las FARC tomaron 5 años, de manera que no estamos tan rezagados como a veces se piensa. Durante el cambio de escolta presidencial estuvieron ya presentes los delegados de los equipos negociadores para la paz con el ELN y también los ministros. Ellos, los ministros de Educación y de Cultura, presentaron el portarretrato del líder indígena Fernando Daquilema, que se ubicará en las diferentes instituciones públicas, y también confirmaron que el presidente Lenín Moreno estará presente para el inicio de clases del régimen Sierra el 4 de septiembre en el Colegio Mejía en Quito. Este es nuestro informe desde el Palacio de Gobierno. Ahora sigues tú con más en Estudios, Liz. Una buena tarde. Seguimos informando en 24 horas. Prisión de hasta 4 años y el pago de $5.9 millones fue la sentencia para la tripulación del barco chino detenido en Galápagos. La embarcación ya fue embargada por el Estado y servirá para el transporte de alimentos desde el continente hacia las islas. Para el gobierno, la sentencia marca un precedente. La tripulación de la embarcación china Fu Yuanleng 999, detenida en las Islas Galápagos con 300 toneladas de peces, deberá pasar de 1 a 4 años en prisión. Y aunque el Ministerio de Ambiente había solicitado una indemnización para el Parque Nacional Galápagos de $36.000 millones, la justicia resolvió que los chinos paguen 5.9 millones por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas. Evidentemente, el daño ambiental es mucho mayor que eso. Sabemos que el barco pertenece a una empresa que se llama Hong Line. No se le pudo vincular en este momento al dueño del barco en este proceso porque tenía que ser un proceso rápido debido a la flagrancia. Para Inés Manzano, abogada ambientalista, el cobro de la indemnización puede resultar complicado y explica por qué. No tienen bienes aquí, no hay cómo ir hacia los bienes de ellos. Muy difícil recuperar esos 5.4 millones. El barco carguero, valorado en cerca de $5 millones, fue embargado por el Estado y hasta no ser puesto a la venta, servirá para el transporte de alimentos desde el continente hacia las islas, adelantó Ambiente. Si el barco es vendido, sus recursos deben pasar al Parque Nacional Galápagos. Recordemos que el Parque Nacional Galápagos es la víctima aquí. Esta es una sentencia de primera instancia, por lo que la defensa de los acusados puede apelar. Yuri Iturralde, quien fue asesor legal del Ministerio de Ambiente con la exministra y ahora legisladora de Alianza País, Marcela Guiñaga, encabeza la defensa china. Por ahora, Ambiente estudia los mecanismos para deshacerse de los 6.000 tiburones muertos y la pesca blanca que componen la carga encontrada. La opción más viable, explicó el funcionario, es arrojarla en alta mar. Joana Ramos, 24 horas. El presidente Lenín Moreno recibirá esta tarde a los directivos del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. En la cita se le informará al mandatario los avances obtenidos en las 21 mesas de diálogo efectuadas hasta el momento con diferentes sectores productivos del país. En el documento constan temas como el anticipo al impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas, reducción de aranceles a materias primas, nuevas modalidades a la contratación laboral, entre otros. Expertos en materia penal laboral califican como positiva la inclusión del término acoso laboral en 2 leyes, según lo aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, señalan que falta especificar los tipos de sanciones.
Constará tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, como en el Código de Trabajo. Gracias a una reforma recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, la definición de acoso laboral aparecerá en la legislación actual como un instrumento para su erradicación a nivel nacional. Ya era hora y era necesaria aquí en el país. La aprobación con 133 votos de la normativa busca brindar una protección integral a los trabajadores, ya que, como dice un comunicado difundido por el Pleno, durante mucho tiempo existió un vacío legal en esta materia y se dejaba en la indefensión a las víctimas de esta forma de acoso que es muy común hoy por hoy. Siquiera al mes me llegan 2, 3 consultas que quedan allí porque no había el mecanismo legal. Ya va a haber. Con la reforma se introduce el término acoso laboral en lugar de hostigamiento y se lo define como un comportamiento atentatorio contra la dignidad y la gravedad de sus consecuencias para las víctimas. Y se maneja más de una posibilidad. No solamente se puede producir el acoso del empleador contra el trabajador, sino que también puede producirse una figura en forma horizontal de acoso entre trabajadores. Para el exministro de Trabajo, Tito Palma, si bien este cambio es oportuno, para que no se vuelva simbólico, se debe especificar también un castigo ejemplar para los casos de acoso. No se establece ninguna figura especial en cuanto a establecer indemnizaciones especiales. Y es que la LOSEP únicamente señala que no ser acosado es un nuevo derecho irrenunciable de las servidoras y servidores públicos y que en caso de darse, el procedimiento a seguir deberá desarrollarse en un reglamento aparte, mientras que el Código de Trabajo incluye la participación de la autoridad de trabajo en la valoración de la conducta y se enfoca más en prevenir con capacitación antes que en castigar con sanción. Para los próximos días está previsto el envío desde la Secretaría General de la Asamblea al Ejecutivo, quien deberá ratificar u objetar lo escrito. Isa María Heredia, 24 horas. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado crea una herramienta digital que permite a los usuarios verificar los precios de los productos en establecimientos comerciales. Son más de 256 productos que se pueden revisar mediante la aplicación denominada Precios SCPM, que son las siglas de Secretaría de Control del Poder del Mercado. La herramienta es gratuita y está disponible en la página web institucional www.scpm.gov.es. El aplicativo puede ser usado, las personas que tienen teléfonos en plataforma Android pueden descargarse con Play Store, ponen precios de SCPM y se descargan automáticamente el aplicativo. Nosotros hemos establecido que desde el 1 de septiembre al 5 de septiembre será una carga masiva a través de los diferentes comités de usuarios en todos los establecimientos con los productos que nosotros hemos cargado. Y la gente, la ciudadanía podrá verle a partir del 6º día desde el mes de septiembre en esta primera oportunidad y podrá comparar precios de lo que es ferreterías, farmacias o supermercados.